pasaría si las transiciones fueran tan poderosas como los comienzos? En Enseñar por Argentina entendimos que las transiciones también son momentos de conexión y transformación, porque cuando un fellow termina el programa, un alumni empieza su camino. Hola, soy Agustina, líder de formación del programa de liderazgo colectivo en Enseñar por Argentina. A través de los años nos encontramos con un desafío. Al terminar el programa, muchos fellows sentían una mezcla de satisfacción, orgullo y también vacío. La energía de acción colectiva después de 2 años quedaba dispersa. Entonces, la pregunta que nos surge es, ¿cómo aseguramos que ese liderazgo colectivo que se enciende durante el programa siga creciendo desde alumni? Vimos la necesidad de fortalecer el sentido de pertenencia y sostenibilidad de la red, asegurando que ese fuego interno de nuestros fellows siga encendido y guiado en su trayectoria alumni, una vez finalizado el programa. El desafío era claro: sostener el poder del liderazgo colectivo más allá del programa y convertirlo en una fuerza en movimiento. Así nació Camino Alumni, una propuesta dentro de la formación para cuidar esa transición y convertir el cierre del programa en un comienzo compartido para los nuevos alumni. Diseñamos una experiencia en 3 pasos. Primero, inspirar, en un espacio de encuentro con testimonios alumni de diversas trayectorias. Docentes, líderes de ONG, emprendedores, funcionarios. Cada uno decide a quién quiere escuchar y en ese gesto se empieza a fortalecer su propio camino de liderazgo. Segundo, reflexionar, completando un cuadernillo de actividades guiadas por el modelo de enseñanza como liderazgo colectivo a través de sus componentes: el propósito, los lentes, las estrategias y los resultados. El objetivo es mirar hacia atrás y hacia adelante, a reconocer lo aprendido, lo que les apasiona y lo que quieren seguir transformando. Finalmente, una conversación 1 a 1 con un alumni, guiada por ese cuadernillo, que se convierte en un espacio de diálogo sobre sus propósitos, aprendizajes y posibilidades de acción. Lo innovador de Camino Alumni es crear una experiencia que sistematiza esa transición, un espacio para inspirarse y reflexionar con otros. Porque cuando una persona comprende que su liderazgo sigue vivo, no se aleja del propósito, lo multiplica. Los resultados nos mostraron el impacto. En la corte de 2024, la primera que vivió este proceso, el 70% de los nuevos alumni respondió a la encuesta anual, duplicando la tasa de respuesta del año anterior. Pero más allá de los datos, lo que realmente nos conmovió fueron los testimonios. Estas voces nos muestran que Camino Alumni tiene un impacto en la continuidad y permanencia en la red. Reactiva la conexión y el propósito, inspirando a los alumni a verse como parte de algo más grande. Aprendimos que el liderazgo colectivo no se enseña ni se entrega, se construye, se cuida y se renueva en comunidad. Este proceso permite que la luz no sea solo un destello, sino un faro que guía y da dirección. Hoy seguimos aprendiendo. Nuestro próximo paso es profundizar la evidencia para entender mejor cómo esta experiencia consolida el liderazgo colectivo a largo plazo. Queremos fortalecer aún más la red alumni, que cada persona que pasó por el programa, como David, Laura y Valeria, encuentre en Camino Alumni un espacio de aprendizaje continuo y propósito compartido, de saber que no está solo, que la red es fuerte y está conectada. Queremos que esa transición de pasar de ser fellow a ser alumni sea una invitación a multiplicar el impacto. Y me gustaría dejarles una pregunta. ¿Qué experiencias estamos creando hoy para que cada fellow siga desarrollándose como alumni y así convertirse en un agente de cambio sistémico? Gracias.